Buenos días, muchas gracias a todos. Como es sabido por prácticamente todo el mundo, el día de ayer a las 14:20 horas se registró con un intervalo de 1 minuto de tiempo la caída de las líneas de transmisión entre Güemes y Lajas, que son líneas de 400,000 volts. Pero el propio ingeniero Carlos Meléndez, que es el titular del SENACE, dijo que el sistema interconectado nacional se encontraba en condiciones de operativas de demanda mínima, promedio. Por lo anterior, pues es de llamar la atención que bajo estas condiciones hubiera habido un apagón que desde 1981 no ocurría en el país. Esto lleva a establecer muchas dudas y yo esperaba tener por parte de la CFE una respuesta clara de lo que había pasado. Me llamó la atención la rueda de prensa del día de ayer que a bote pronto se quiera insinuar que la culpa de lo que pasó la tienen las empresas privadas, especialmente las de energía renovable. Me llamó la atención cómo el licenciado Manuel Bartlett insinuaba y pedía que la gente del SENACE profundizara si ahí había plantas de renovables y si estas habían podido ser la causante. Entonces, ante la posibilidad de que se generen culpables o chivos expiatorios y que la CFE no asuma la responsabilidad de las dimensiones que tiene esta caída, casi igual a la caída del sistema del 88, o sea, tuvo una dimensión nacional. Yo estaré solicitando y le he pedido a algunos compañeros que pidamos que se haga una investigación independiente a la CFE. O sea, la CFE no puede investigar lo que pasó, dado que es juez y parte. Y creo que el Senado de la República es un organismo que podría encabezar la investigación y con total imparcialidad decirle a los mexicanos quién es el responsable o cuáles las fallas operativas o si hay un problema en la política energética seguida hasta este momento. Yo dejo las siguientes preguntas para el SENACE, que prácticamente es el que debería de respondernos. ¿Cuáles plantas estaban operando al sur de la subestación Güemes y al norte de la subestación Lajas? ¿Las plantas siguieron generando al sur de la subestación Güemes y al norte de la subestación Lajas? Esa es otra pregunta. ¿Cuántos megawatts estaban circulando por esas líneas al momento de la interrupción? Debido a que esas líneas son capaces de transmitir más de 600 megawatts y a un 80% es muy difícil, por un nivel de confiabilidad, que se hayan caído. ¿Por qué se dispararon las líneas? ¿Fue una sobrecarga? ¿Fue una falla? ¿Un cortocircuito? ¿Cuáles relevadores de baja frecuencia operaron? ¿Cuáles relevadores de alta frecuencia operaron? Aquí de lo que se trata, como decimos en matemáticas, es encontrar la derivada de la derivada. ¿Cuáles plantas públicas y privadas se salieron de operación? Llámese eólicas, fotovoltaicas, termoeléctricas y de ciclo combinado. ¿Cuáles siguieron operando? ¿Cuáles plantas térmicas de CFE contaban con el sistema en ese momento de disponibilidad en la zona? ¿Cuántas hay en total? Y de haber indisponibilidad, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál es el estado de cumplimiento de código de red de los generadores térmicos en las regiones de conflicto ayer? Porque una de las posibilidades puede ser que una de las plantas termoeléctricas, que son muy viejas, se haya caído. Y eso pudiera provocar la falla en el sistema, debido a que levantar una de estas plantas pues, te lleva por lo menos un día, no es como las plantas modernas. Y muchas de estas plantas, lo anticipamos en la comparecencia del titular del SENACE, no cuentan con código de red. ¿Qué es el código de red? Es el mecanismo que les permite tomar decisiones en el momento de una emergencia, como lo tienen que hacer todos los privados que tienen permisos de la CFE para generar. Es muy importante el que todas las plantas de CFE cuenten con código de red. La pregunta sería, ¿pudo haber afectaciones al sistema por incumplimiento del código de red? Y por último, ¿cuál es la inversión al PRODECEN, al programa de inversión 2019-2033? ¿Y cuál es el monto programado para 2021? Ya que, como ustedes saben, el monopolio de la transmisión la tiene CFE. Entonces, si fue una falla en la línea de transmisión, pues entonces puede ser por mantenimiento. A mí me cuesta difícil pensar que haya habido un problema de falla porque por lo menos les hubiera llevado un día a reparar esa línea y parece que lograron
retransmitir, lograron reinstalar el sistema en máximo 2 horas. Entonces, estas preguntas se las haré llegar al SENACE como senadora de la República para empezar a tener un poco de luz sobre qué fue lo que pasó. O sea, realmente para mí es muy importante que nos apeguemos a la verdad desde el punto de vista técnico y no queramos encontrar responsables políticos y que el problema persista, porque si no se corrige la generación en las plantas térmicas, pues este problema puede volver a existir. Entonces, como verán, mi planteamiento es meramente técnico. Yo sí quiero saber qué pasó, porque lo que pasó es muy grave. ¿Cuántas personas enfermas tenían un generador de oxígeno en su casa? ¿Cuántas se quedaron sin ese generador? ¿Cuántos hospitales no tenían suficiente combustible para atender? O sea, pasó en un momento muy delicado y que seguramente no nos van a decir exactamente todas las consecuencias, pero sí queremos evitar que esto vuelva a ocurrir en un momento con una pandemia donde la operación de equipos electrónicos es sumamente delicada para salvar la vida a muchas personas. Muchas gracias por mi parte y no sé, Mario y luego Juan y luego Sierra Julia. ¿Les parece? Senador Zamora, si nos hace el favor. No, compartir lo que ha dicho mi compañera Xóchitl. Desde ayer, antier, se puso en contacto con nosotros ayer mismo y coincido con Xóchitl que es labor del Senado poder impulsar esta idea de que sea el Senado quien pueda promover una investigación independiente que nos dé claridad. La verdad que no es menor lo que nos pasó el día de ayer y como bien dice Xóchitl, pues ojalá no nos vuelva a pasar. Antes de entrar al aire me decía Xóchitl que creo que desde el 81 no hay un apagón de esta magnitud. Lo que está atrás de eso es muy, muy importante y creo que el Senado debe tomar cartas en el asunto. Muchas gracias, senador Zamora. Senador Cepeda, si nos hace el favor. Gracias, Sergio. Un saludo a la senadora Xóchitl Gálvez, al senador Mario Zamora y al senador Julen Rementería, así como a todos los integrantes de la fuente que está siguiendo esta conferencia, este posicionamiento. Yo creo que la senadora Xóchitl Gálvez fue muy puntual. Si hay serias inquietudes, serias dudas, lo que ocurrió el día de ayer no es cosa menor. Se afectaron más de 10 millones de ciudadanos a lo largo y ancho del país. El Valle de México, la ciudad, el Estado de México, la zona metropolitana, ciudades tan importantes como Guadalajara, como Monterrey, como Hermosillo, con gente que hoy está viviendo una situación extraordinaria y como ya han documentado varios de ustedes en sus medios de información, personas que estaban con su respirador, con su concentrador de oxígeno, que se vieron en una situación angustiante porque se quedaron por más de 2 horas sin suministro de energía eléctrica, las líneas del metro que dejaron de funcionar. Es decir, es un tema tan delicado que por supuesto que es necesario que hoy de manera independiente se pueda investigar, que el Senado tome cartas en el asunto y que pueda convocar a especialistas, a técnicos, porque este es un tema tan técnico que ya hemos encontrado algunas versiones fundamentalmente del director de la Comisión Federal de Electricidad, donde con estos datos que nos comentaba la senadora Xóchitl quieren justificar. Temprano el presidente dice que esto no va a volver a ocurrir. La realidad es de que no estamos como para creer en un gobierno que nos miente a toda hora, empezando desde la mañana y todo el día se reiteran mentiras. Cuando hemos visto cómo han manejado esta pandemia, donde nos están maquillando cifras, donde hay un conteo simulado de personas que han fallecido. Es decir, hay dudas sobre el actuar de este gobierno y una situación como la que ocurrió ayer, que hace años no ocurría en un momento tan dramático que está viviendo el país, pues exige al Senado
que actúe de manera responsable y por supuesto que de manera personal quiero sumarme a esta causa de que se impulse una investigación totalmente independiente, objetiva, real y profunda sobre las causas que originaron este apagón el día de ayer. No quisiera yo pensar que pronto, como ocurrió en Venezuela, se empezaban a generar estos apagones y que vaya a ser una situación reiterada por el abandono de este gobierno a la inversión en estas áreas estratégicas para el país. De mi parte sería cuanto, senadora Xóchitl, y aquí estoy listo para cualquier pregunta. Muchas gracias, senador Cepeda. Senador Rementería, si nos hace el favor. Con mucho gusto. En primer lugar, saludar a todos, a mis compañeros, a Mario, a Juan, especialmente a Xóchitl, la iniciadora de esta idea. Desde luego, Sergio, gracias por convocarnos. Y bueno, por supuesto, a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Me parece que el tema que se trata hoy es de la mayor importancia. Hay que recordar que ningún país, ninguno en el mundo, puede generar condiciones de desarrollo si no tiene energía suficiente. Y más allá de las condiciones y de los porqués y causas que se tienen que investigar, en los que coincido con mis compañeros, con Juan, Mario y Xóchitl, de poder hacer una investigación desde el Senado, que además se puede y yo creo que se debe, tenemos que tener en cuenta que de lo que estamos es hablando de la posibilidad de generar suministro suficiente de energía para el desarrollo de este país. Y el problema de fondo, ya lo decía Juan Cepeda hace un momento, el problema de fondo es que no les creemos, porque sale el señor Bartlett a decir una cantidad de cosas que no tienen ninguna lógica, que por supuesto no podemos pensar que sean ciertas. Entonces, lo que nos queda a los senadores y a los ciudadanos de este país es que se haga una investigación seria, técnica, independiente, por supuesto, de la Comisión Federal de Electricidad. Incluso algunos órganos reguladores que lamentablemente ya están bajo el control y el poder de la Presidencia de la República y que de repente no pudiéramos tener la certeza de que están haciendo las cosas de manera objetiva, de manera cierta y de cara a la verdad. Entonces, yo sí creo que el hecho de que se lleve a cabo una investigación, que la podamos solicitar, que sería, por supuesto, materia de la próxima sesión de la Comisión Permanente, el poder solicitar, constituir esta forma de organizarnos para poder investigar desde el Senado qué es lo que pasó, es impostergable. Cuando hablamos de 10 millones de usuarios, o sea, 10 millones de usuarios, estamos hablando a lo mejor de 2 o 3 países de América Central. Démonos cuenta del tamaño del apagón, o sea, 10 millones de usuarios, pues somos 120, son poquitos, apenas es el 10% o menos. No, a ver, estamos hablando de lo que equivale a varios estados del país, estamos hablando de lo que equivale a varios países de Centroamérica, entonces no es algo que se pueda dejar de lado. ¿Cuál es la causa? Hablan de que la conexión de renovables, eso es una locura, eso es mentira, eso es falso, no tiene nada que ver por ahí. Y me parece a mí de que hablar del mayor sistema nacional interconectado del país, que va desde allá de la Baja California hasta el sur de nuestro país, bueno, pues tiene que estar garantizado para que no haya este tipo de condiciones o de fallas y sobre todo de estas magnitudes. Entonces, como no les creemos, como mienten siempre, como sabemos que sus respuestas son facciosas, lo que necesitamos es esta comisión. Simplemente lo que hoy ocurre en nuestro país es una falta de credibilidad absoluta a la palabra del presidente, a la palabra del director de la Comisión Federal de Electricidad y, por supuesto, a la palabra de la Secretaría de Energía, de la Secretaria de Energía. Entonces, lo que nos queda es simplemente el poder ir a hacer una investigación seria, responsable, para saber dónde estamos parados. Convocar a quien se tenga que convocar y que expliquen las causas. Son razones técnicas, sí. ¿Hay alguna justificación? Si es que la hay, bueno, pues entonces, ¿y cómo se va a corregir? Porque no es solamente decir, oye,
Ellos ya explicaron, es que pasó, es que hubo un desbalance, es que se perdieron 7,500 megawatts en este desbalance. Ajá, muy bien. ¿Y cómo vas a hacer o qué tienes que hacer para evitarlo, para que no ocurra y no tengamos, como ya se dijo también aquí, la posibilidad de que gente que incluso estaba tratándose, que estaba en hospitales, que estaba atrapada en un elevador, donde fuera, pues tuviera que pagar las consecuencias? Así que apoyo absolutamente de manera decidida esta posición de que vayamos desde el Senado a buscar que se investigue cuál es la verdadera causa y cuál es el posible remedio para que esto no vuelva a ocurrir, como no había ocurrido en décadas. O sea, hay 2 generaciones en medio que no había pasado esto en este país. Y de repente, pues ahora ocurre. Desde el 81. Bueno, de allá para acá ya tenemos prácticamente 2 generaciones en donde no había sucedido esto. Cuando estábamos, ahora sí, que cuando estábamos peor, estábamos mejor que ahora. Y parece que esa es la práctica de siempre, de la 4T. Muchas gracias, senadora Gálvez, por favor. Más preciso, cuando hablamos de 10 millones de usuarios, más o menos pueden ser entre 30 y 35 millones de mexicanos. Entonces, CFE tiene 40 millones de usuarios. Entonces, el 25% de los usuarios de CFE se quedaron sin electricidad. Le doy la bienvenida al senador Armando Guadiana, que sé que anda desconectado del mundo. Ahorita que cuelgues nos va a dar un mensaje. Pero pues aquí, más que una persona, más que un partido político, lo que estamos planteando es una investigación imparcial. Senador Guadiana, si nos quiere dar un mensaje y bajar un poquito su cámara, no le prometo ver el short, no es cierto. Si se puede. Está apagado su... Ahí está. Bueno, ahora sí nos vemos bien, ¿verdad? Yo al menos, bueno, yo veo a la senadora Xóchitl como siempre, sonriente, guapa, agradable y bonita, ¿verdad? Gracias. Bueno, saludos a todos, Julen, saludos a todos. Primero decirles, bueno, realmente me da gusto entrar aquí en esta reunión. Aparte de el senador Julen Rementería del Puerto, secretario de la Comisión de Energía, y la senadora Xóchitl Gálvez, ¿quién más está conectado por allá? Mario Zamora y Juan Cepeda. Mario Zamora y el amigo Juan Cepeda, excelente orador Juan Cepeda, cada vez que pasa la tribuna le aprendo mucho en el habla y la manera de expresarse muy correctamente. Lo felicito a Juan Cepeda, la verdad. Pero fíjense que del tema, yo realmente ya más o menos entendían. Anoche me comentó la senadora Xóchitl Gálvez de la reunión esta, y yo le dije que iba a entrar con todo gusto, pero no les miento, salí yo de donde estoy viviendo, donde me tienen aposento, y no hallaba dónde desayunar, porque estaba todo lleno. Les vale más el COVID aquí donde ando, pero bueno, pues ni modo, hay que aguantar vara, a encomendarse a Dios y salir y afrontar todas las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que más que el COVID, por ejemplo, el apagón de ayer de los más de 10 millones de personas afectadas, pues se pudo haber evitado, porque hoy por la mañana hablé con una gente que sí sabe del tema y que ustedes conocen también y que debería estar en la organización, precisamente el que estaba el señor amigo que estaba al frente de SENACE, el ingeniero Alfonso Morcos, que tenía toda la experiencia para estar al frente, y por eso, por la capacidad profesional y sobre todo dignidad y todo, pues ya no quiso seguir porque no hacían lo que él recomendaba, ¿verdad? Entonces ahora pues no sé quién esté al frente, pero son gentes que no tienen la experiencia. Algunas gentes son muy jóvenes y qué bueno, hay que confiar en los jóvenes, pero necesitan también la experiencia de la gente de años como el ingeniero Morcos. Pero el ingeniero Morcos me explicaba, miren cómo estuvo. Habló el director de CFE de una baja de frecuencia y bueno, como dijeron por ahí, también una baja del sistema, pero eso previo a la baja de frecuencia. Pero no, la baja de frecuencia se genera, me platicaba el ingeniero Morcos, que precisamente porque empieza a aumentar la demanda y las 2 de la tarde es cuando empieza la rampa de subida de la demanda de energía,
Entonces, se empiezan por ejemplo, en este caso yo creo que hubo baja de sol, sobre todo en todo donde están las plantas fotovoltaicas. Entonces, falta energía de las renovables y tienen que entrar las energías estas de emergencia que tiene CFE y que son la mayor parte son de baja eficiencia, porque son las plantas más antiguas, como la de Tula, Salamanca, etcétera. Entonces, estas plantas deben estar preparadas para ir aumentando la generación a medida que bajan las otras. Entonces, y hay capacidad, le preguntaba yo al ingeniero Morcos, bueno, ¿y hay capacidad? Claro que hay capacidad para afrontar esas demandas en las plantas estas llamemos de emergencia o de sustitución o para nivelar la frecuencia de la energía, la frecuencia en el sistema por la baja de generación. Pero no se estuvo preparado para ello, no hicieron lo correcto. Entonces, si no metían las plantas, pues entonces había el diferencial ese y empiezan a dispararse, como ellos le hablan los técnicos. Dispararse es caerse, ir desconectando circuitos. ¿Por qué? Porque si no, pues el sistema iba a fallar en colapso, o sea, tiene que irse automáticamente desconectando, como así fue. Entonces, esa es la realidad de las cosas. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que en las mismas reuniones de Comisión de Energía comentábamos que había un desequilibrio entre la generación de energías limpias y las energías, llamemos básicas o de forma tradicional, como es las plantas estas? Pero entonces, el ingeniero Morcos proponía y lo propuso a la CRE, pero la CRE nunca lo aprobó a tiempo tampoco. Él decía que tenía que, como le costaba bastante eso, le cuesta a CFE, pues tenía que hacer un gasto adicional que se tenía que pagar de acuerdo a la problemática que se presenta, hacer ese cargo, necesitan modificarlo en la ley. Ya ustedes lo podrán hacer porque yo a partir del 1 de enero ya pedí licencia, porque me voy a la tierra a luchar, a luchar en la tierra a ver qué logramos. Entonces, esa es la realidad de las cosas. No existe ese equilibrio, entonces se necesita estar muy listos con ello. Entonces, esa baja de frecuencia se generó por la cosa tan sencilla, aumentó demanda, aumentó la demanda y la oferta de energía fue bajando y se tuvieron que ir disparando o desconectando circuitos del sistema de la red nacional. Esa es la realidad de las cosas. Le pregunté al ingeniero Morcos y le digo, oye, pero ingeniero, ¿y entonces se pudo haber evitado? Yo, claro que se pudo haber evitado, pero quizás también a veces o quisieron a lo mejor ahorrar o la falta de experiencia o lo que tú quieras y no se prepararon para ello y no la hicieron a tiempo. Entonces, esa es la realidad de los apagones. Ahora, agréguenle ustedes que prácticamente el sistema de la red nacional está con alfileres desde hace tiempo. Entonces, pues está de mírame y no me toques, como dijo aquel. Entonces, yo creo que es importante esos gastos conexos que necesita la CFE y que no lo ha logrado para que acuda y tenga el dinero suficiente, porque dice que les cuesta bastante a la CFE eso. No hablamos de cuánto, pero está la iniciativa misma ahí en la CRE, la solicitud en la CRE dice desde hace tiempo. Esperemos que lo analicen. Ojalá en la misma Comisión de Energía, al que esté al frente y a todos los miembros, a ustedes que son miembros de la comisión, pues lo puedan lograr para evitar este tipo de fallas, porque los daños son bastante grandes, porque recuerden que hay muchos motores y cosas que se dañan en las apagones. La baja de voltaje genera calor, genera que se quemen algunos de ellos, y eso pérdidas a la industria, pérdidas a todo el mundo. Los refrigeradores de las amas de casa, todo ello hace bastante daño.
Pero bueno, esa es la realidad de lo que sucedió ayer y bueno, se cayó el sistema. Al final de cuentas, pues se cayó el sistema eléctrico, ¿verdad? Gracias, senador. Bueno, esa es una de las posibles teorías. No, esa es la realidad, no es teoría. No. Justo con las preguntas que hice en un principio, ¿cuáles relevadores de baja frecuencia se dispararon? ¿Cuáles relevadores de alta frecuencia se dispararon? Nos puede llevar a encontrar el problema justo dónde se dio y por qué se dio. También puede ser bueno, que hayan salido voy a de estar operación. pendiente en sonido, pero me voy a salir del video tantito, porque Órale. no, ahorita. Pero aquí estamos pendientes, ¿eh? A la hora que ustedes ordenen. Saludos, Guadiana. Bien, Juan, bien. Felicidades, feliz año nuevo a Yulen, a Juan, a Mario y a la senadora Xochitl y a todos. Abrazote, Igualmente, mi Guadiana, querido abrazote. Y Igual éxito Muy allá, bien, mi Mario. éxito en la alcaldía. Gracias, felicidades. Esperemos, no está fácil ganar. Tú sabes que está duro el PRI ahí es el bastión más duro de México, no de Coahuila. Ustedes Es lo correcto. saben. Pero Después échale de ganas, Hidalgo. Guadiana. Después de Hidalgo. Ay, sí. Está bueno, ándale, bye. Bueno, bye. Ahorita no nos despedimos, estoy al pendiente. Bueno, para no seguir especulando, lo que buscamos es una investigación, porque también puede ser que se haya caído una termo, puede ser que haya salido de operación una termoeléctrica, y eso empezó a generar el problema. Entonces, como no sabemos qué fue lo que pasó, y el SENACE tiene la información precisa, la tiene. Sabe cuánta energía circulaba, sabe cuál era la demanda, sabe qué relevadores se dispararon, sabe qué plantas siguieron operando, sabe qué plantas dejaron de operar, y lo que queremos es empezar a tener la información técnica para poder iniciar una investigación independiente. Yo con esto cerraría el tema de este grupo de trabajo. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos con las preguntas. Te veo conectado, Gerardo Cedillo. ¿Quieres hacerla tú o la hago yo? Como tú digas. No, sí, Adelante. la hago yo, gracias. Adelante. Sí, yo la pregunta que tenía para los senadores era si esta situación que se generó ayer pudiera convertirse en una constante en México. Y si esto es así, pues digamos ya, ¿qué medidas se tendrían que tomar? Porque, como dicen ustedes, no se puede estar afectando de esta manera a la población. La otra cuestión que quisiera yo preguntarles es el desempeño del licenciado Bartlett, que bueno, pues ha dejado mucho que desear. Como dicen, después de tantos años no habían habido apagones, las inundaciones en Tabasco, también producto de la mala administración de las presas, en fin, hay ahí ya una serie de errores que llaman mucho la atención por parte del director Bartlett, y bueno, pues a ver si ya incluso sería momento de pensar en su renuncia. Y finalmente preguntarles si pues habrá la posibilidad también, aparte de la investigación que ustedes plantean, de que se les llame a comparecer tanto al encargado del SENACE como al director de CFE, y no sé si haya algunas otras autoridades que tuvieran que comparecer para dar una explicación de qué es lo que pasó. Gracias. Te contesto una parte de la pregunta. Definitivamente sí puede volver a pasar si no se corrige los errores que dieron origen a esta falla. Una de las posibilidades es que, como hoy Manuel Bartlett ha decidido que se despache primero la energía de CFE, ¿se acuerdan del acuerdo NALE? Se le da preferencia a las viejas plantas de CFE antes que plantas de privados que son mucho más eficientes, lo acaba de decir Guadiana, se lo dijo el ingeniero Morcos. Estas plantas son viejas, son ineficientes. Hay una disposición oficial para que estas sean las primeras que despachen energía. Es muy probable, pero yo no lo puedo confirmar hasta no tener los datos, de que haya habido fallas en estas plantas. Si esto fue lo que ocurrió, se tendría que dejar esta política, porque sí puede volver a fallar. Entonces, por eso es muy importante saber qué pasó. No podemos tomar ninguna decisión. ¿Puede volver a ocurrir? Sí, si no se corrige. Si fue la línea de transmisión, ¿qué se va a hacer para reparar o para mejorar el mantenimiento? Hay un grave problema en transmisión en México y la CFE es la única que puede invertir en transmisión. Por eso la pregunta es de cómo va el programa de inversiones en transmisión. Entonces, sí, lo conveniente es que haya una comparecencia, que se tenga la información, que se cree
este comité de investigación, esta comisión de investigación, y ahí se nos haga llegar toda la información y apoyado con especialistas como el ingeniero Morcos o como otros ingenieros con muchísimo prestigio en el país, creo que pudiéramos también tener un dictamen técnico de qué pasó con información técnica. No hay manera de inventar algo, porque todo el SENACE tiene la información en tiempo real. Lo que no sabemos es si la van a dar a conocer, porque si resulta que lo que fallaron fueron las viejas plantas de CFE, que Bartlett a fuerzas quiere que funcionen, a lo mejor pues, le van a echar la culpa a los privados y nunca vamos a saber qué pasó. Entonces sí creo que, y respecto a Manuel Bartlett, pues miren, acaba de ser exculpado el hijo, pareciera que fue una pura simulación la investigación de sus empresas que le vendieron ventiladores a 3 veces el valor y ya ganó. ¿Qué pasa? Que son unos mañosos. Seguramente la función pública simuló de manera indebida una sanción y le dio la vuelta en el Tribunal de lo Contencioso. O sea, son una bola de corruptos todos. Senador Rementería, pedía la palabra. Sí, gracias, Sergio. Gracias, Xochitl. Yo quisiera un poco abundar en lo que dice Xochitl. A mí me parece que lo primero que hay que hacer para no especular es exactamente esto, investigar. Y sí creo que pueda ser un poco debido a este acuerdo NALE en donde le dan prioridad, digamos que en el despacho, a lo que son las plantas propias de CFE, más allá incluso de la conveniencia económica para el país y por supuesto que repercute para el usuario. Hay que estar muy claros. ¿Cuál es la política que parece que impulsa, o ya ni siquiera parece, que impulsa este gobierno? Ese es evitar la competencia en 2 temas principalmente, en lo que tiene que ver con generación de energía y en lo que tiene que ver con energéticos. Pareciera que esa es la política. Acuérdense lo que está pasando ahorita con lo que se acaba de publicar en los principales diarios del país con el tema de las gasolinas, precisamente, donde se está pues, reduciendo la posibilidad y se están cancelando la posibilidad de la importación de combustibles. Y con esto el que paga el plato roto es precisamente el ciudadano. Y pareciera que aquí, cuando hablamos del acuerdo NALE, pareciera que es una política que va encaminada hacia allá, hacia, bueno, tienen que funcionar mis empresas productivas, las 2, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, más allá de lo que a los mexicanos les convenga. Y yo creo que debía de ser al revés. Debía de ser qué le conviene a los mexicanos, qué le da mejores garantías, qué le da mejor precio, qué le da mejor servicio, más allá de qué quiero yo como presidente de la República que funcione, porque así lo creo, porque así en mi cabeza está metida esa idea. Entonces, yo lo que creo es que hay que ir definitivamente a la investigación a fondo para saber qué está pasando, porque sí creo que tenga que ver con esta idea mañanera de simplemente darle fuerza a las empresas, evitar la competencia, las del Estado, y evitar la competencia en ambos temas. En este caso específicamente hablando de la Comisión Federal de Electricidad, y aquí estamos pagando las consecuencias por esas malas decisiones. Muchas gracias, senador Cepeda o senador Zamora, o pasamos a la siguiente pregunta, ¿se les parece bien? Sí, gracias. Jorge Chaparro, ¿tienes preguntas sobre el tema? Te veo conectado. Gracias, Gerardo Cedillo. Jorge Chaparro. Bueno, pasaríamos. Karina Aguilar tiene preguntas sobre el tema en lo que se conecta. Jorge dice, ayer los titulares Adelante, Jorge. Sobre el tema. Gracias, ¿verdad? perdón. Sí, sobre el tema. Una disculpa por el retraso, pero bueno, rápidamente preguntarle, senadores, sobre esta pues afectación que tuvo el apagón. Seguramente provocó que haya pues algunos electrodomésticos que pudieran haber resultado dañados por hogares o cosas así. La Conagua simplemente está reportando que sus bombas dejaron de suministrar el líquido a la Ciudad de México y a algunos municipios del Estado de México por este apagón. ¿Qué puede hacer la población? ¿Cómo van a apoyar ustedes a la población en este momento en que, bueno, pues también es un momento económicamente y ahora perder aparatos eléctricos por ese lado? Y la segunda parte tendría que ver, este apagón está relacionado también con seguridad nacional. Seguramente habrá que tomar medidas al respecto. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Muchas gracias.
Prácticamente esto es parte de la investigación, porque ahí tendríamos que saber también las afectaciones hospitales. Imagínate que haya habido alguna persona que falleció porque no tuvo el respirador funcionando en algún hospital que no tenía planta de emergencia, o que algún concentrador de oxígeno que opera con luz y no tenía respaldo de tanque. O sea, es muy amplio lo que pasó. O sea, Guadiana volvió a decir 10 millones de mexicanos. No, estamos hablando de 30 millones de mexicanos. O sea, la dimensión es brutal. Entonces yo te diría, ahorita lo que viene, me supongo que es reportar al consumidor este daño que tuvieron los electrodomésticos, y la CFE debe de responder pagando la reparación o pagando el electrodoméstico. Podrían hacer una demanda colectiva a los usuarios si se reúnen. Ahí hay una organización que se llama el Poder del Consumidor. Habría que ver si ellos quieren encabezar algún tipo de demanda colectiva por todas aquellas personas que fueron afectadas en sus electrodomésticos. Entonces, bueno, vamos a analizarlo, pero mientras hay que saber qué pasó. Juan. Senador Cepeda, por favor. Sí, con relación a la pregunta, recordemos que desde 1999 ya hay una figura jurídica que es la responsabilidad patrimonial del Estado, que a causa de la administración irregular de algún área del Estado que cause daño al particular, puede demandarlo y puede recibir una indemnización de parte del Estado. Tendríamos, como bien dice Xóchitl, investigar hasta qué alcance hubo estas afectaciones, pero por supuesto que es una responsabilidad del Estado, por un lado. Y por otro, por supuesto, esta es una área estratégica del Estado mexicano. Por eso el Senado tiene que intervenir, porque es como un efecto dominó. Al fallar la energía eléctrica, pues prácticamente se detiene la actividad del país. Las empresas, los medios de transporte que utilizan este tipo de energía, los hospitales y por supuesto que las áreas de seguridad también. ¿Cuántas cámaras de seguridad, cuántos aparatos que tienen que estar conectados para que estas áreas de inteligencia, de seguridad, de vigilancia puedan estar pues haciendo su labor cotidiana de manera pues permanente? Entonces sí es grave lo que ocurrió y no se puede minimizar a que ya no va a ocurrir. Por eso esta investigación tiene que ser profunda, objetiva, independiente y que nos diga lo que pasó. No estamos exentos a que vuelva a ocurrir. Muchas gracias, senador Cepeda. Karina Aguilar pregunta, ayer los titulares de CFE y SENACE señalaron que no hubo daños por el apagón, pues los hospitales tienen planta de luz y no se vieron afectados los pacientes. Y también comentaron que el último apagón de este tipo fue en septiembre de 2017. ¿Están mintiendo los funcionarios? ¿Y qué pedirían? ¿Y pedirían una auditoría para revisar mantenimiento del sistema eléctrico en el país? Por supuesto que están mintiendo los funcionarios, porque el apagón del 2017 tiene que ver con una parte del país, que fue la península de Yucatán, por la quema de pastizales, que por cierto yo nunca les creí esa historia, porque cada año se queman los pastizales en esa región. Entonces, no hay dimensión de un apagón similar a este desde 1981 en la cantidad de personas afectadas. Y eso es algo que lo quiere minimizar diciendo, claro que ha habido apagones, claro que nosotros habíamos venido anticipando que esto podía ocurrir por el mal manejo de la política energética de este gobierno, pero el apagón de ayer es de otra dimensión. Y por el otro lado, claro que los hospitales tienen plantas de emergencia. Habría que preguntar si todos tenían suficiente combustible, habría que preguntar si todas estaban operando de manera adecuada, pero hay muchas familias que tenían concentrador de oxígeno que no tienen plantas de emergencia. O sea, respecto a los hospitales, como está el sistema de salud, yo me resisto a pensar que algunos hospitales rurales tengan planta de emergencia operando, con todo respeto. Pero si ellos ya tienen esa investigación, bueno, habrá que conocer los datos y habrá que corroborarlo con la investigación que el Senado debe de hacer de manera independiente. Pues es que es como si Nixon hubiera investigado el Watergate, ¿no?
Pues no, aquí tiene que haber un independiente haciendo esta investigación. Gracias, senadora. Hasta aquí terminarían las preguntas sobre el tema. Entraríamos a otros temas, senadora. Quien se quiera quedar es bienvenido, pero no les queremos quitar tiempo. Por supuesto que se pueden quedar, son preguntas Yo quería hacer una del mismo tema. A ver. Adelante, Félix, por favor. Sí. Senadores, les preguntaría si esta situación de la austeridad mal entendida o políticamente pone en riesgo ya el suministro de energía eléctrica, porque esto nos afectó tanto a pobres como a ricos. Y hacerle una pregunta muy precisa al senador Guadiana, si él dice y reconoce que efectivamente se pudo haber evitado, porque se lo dijo el experto, si con esto ya deberían de caer cabezas por esa inexperiencia. Serían mis preguntas, y quizás también para el senador Guadiana, si esta fidelidad ciega ya no está funcionando. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Adelante, bueno, senador. mire, yo creo, dicen, definitivamente el que está ahorita al frente del SENACE, pues era una gente que estaba trabajando acá en las oficinas de la CFE, o sea, no estaba acostumbrado a manejar el sistema, ni tiene la experiencia de años sobre cómo se maneja el SENACE, de la ley de oferta, demanda, etcétera, y cómo echar a andar las cosas. Entonces, y aparte se quedaron algunos muchachos, algunas gentes de las demás experiencia, junto con Morco, se salieron también. Entonces, pues eso está afectando definitivamente. No podemos, los técnicos, pues no les puedes estar pagando poco dinero, la industria se los lleva, gente que les paga el doble o el triple, pues se van a otro lado definitivamente. Entonces, se necesita proteger la capacidad. No es igual que los políticos con el perdón de todos los políticos que están aquí al frente, pendientes, pero los técnicos no están de la noche a la mañana, aparte de la preparación profesional y académica, sino que esa experiencia pues se va ganando a través del tiempo y más en un trabajo como CFE y como es el SENACE. Se pudo haber evitado. Le pregunté 3 veces al ingeniero Morcos. Dijo, claro, se hubiera previsto y se tiene la capacidad, aún en las plantas más antiguas de CFE, para reponer la baja de energía de las renovables, en este caso las fotovoltaicas. Pero también tienen que entender que yo siempre lo he insistido, que se necesita que buscar el equilibrio y no autorizar plantas fotovoltaicas o eólicas sin ton y son, y dejar el tema de la potencia, mientras no se almacene bien la energía, pues tendrá que suceder eso. O sea, tiene que utilizarse las plantas existentes o lo que le llaman ellos la energía rodante, que puede ir creciendo de acuerdo a la baja de la generación de las fotovoltaicas y eólicas. Esa es la realidad, que se pudo haber evitado. Claro que se pudo haber evitado, pero la falta de experiencia de los que están manejando las cosas hizo que sucediera esto. Por eso, senador, pero deben de ser relevados ellos, quitados de esos cargos. Pues yo no sé, pero ahí pues yo creo que ahí hay gente que sabe, yo le preguntaría, aunque sea externo, el ingeniero Morcos, pues a ver quiénes le hubiera preguntado, en lugar de poner a un amigo o al amigo del amigo, pues poner a una gente que supiera y que pudiera estar al frente. No puedes andar con los amigos de los amigos como los políticos. Aquí se necesita gente capaz, sea del color que sea, moreno, güero, chaparro, alto, etcétera. Eso es lo que necesitamos. Gente con capacidad y experiencia, y eso es lo que faltó en este tema el día de ayer, y por eso sucedió lo que pasó en la baja, porque pues vale, nomás digo que una baja de frecuencia. Pues sí, pero ¿por qué fue la baja de frecuencia? Por eso, por el tema de que no echaron a volar a tiempo o ir escalonando la generación emergente
Que le cuesta a CFE, sí le cuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no previeron. También yo no le voy a echar leña a los anteriores, pero la verdad, pues, se sirvieron con la cuchara grandota y quisieron repartirse todo, acabar con CFE y acabar con Pemex, y eso ya es historia. Vamos a arreglar las cosas como deben ser. A ver, yo quisiera hacer aquí una precisión. Es imposible asegurar en este momento que fue un problema con las fotovoltaicas. Primero, porque dependiendo del clima, se predice un día antes lo que le vas a entregar. Por eso es tan importante el código de red, Guadiana. Código de red que no tienen las plantas termo. CFE no cumple con el código de red. Entonces, por eso es muy importante. Yo pregunté con la Asociación de Empresas de Energías Limpias si tienen reporte de que hubo alguna falla con sus agremiados, y me dicen hasta el momento que no tienen ningún reporte. Entonces, ahí el tema, por eso es importante investigarlo, porque se puede asumir, pero también yo puedo asumir que fue un problema con las termoeléctricas, ¿no? Yo puedo decir, pues a lo mejor falló una termoeléctrica. Entonces, como no sabemos qué falló, necesitamos investigar qué fue lo que falló. Segundo, el presidente dice hoy en la mañana que sus adversarios vamos a echarle la culpa que CFE no sirve. Yo digo que el que no sirve es el director. No sirve el director. Este gobierno se ha encargado de poner gente incapaz para puestos técnicos. Y lo vimos con los comisionados de la CRE, que tú mismo lo sabes, porque la CRE lo que debería estar haciendo es pidiendo que la gente cumpla, que las empresas tengan el código de red, no estar ahí de aplaudidor de las políticas del gobierno. La CRE tiene un trabajo muy técnico que no está haciendo porque la llenaron de gente sin el perfil técnico. Entonces, yo sí creo que Manuel Bartlett tiene que agarrar sus cosas e irse a su casa. Ya, hay que jubilarlo, que se vaya a disfrutar los millones que su hijo está haciendo con este gobierno, que siga haciendo negocios con este gobierno. Finalmente van a ser impunes, pero que deje esta dependencia que sí sirve, porque la CFE sí sirve, la CFE sí es una buena empresa que estaba funcionando perfectamente cuando ellos llegaron y que hoy, con sus políticas, se han encargado de volver un desastre. Entonces, yo sí pediría la renuncia de Manuel Bartlett. Yo creo, perdón, ¿puedo hacer una réplica? Claro, tiene algo de razón Xóchitl Gálvez, pero pues yo creo que a través de la historia, ustedes analicen al PRIAN y era lo mismo, ponían puros políticos, no solamente en CFE, en Pemex, en todos lados, gente que no tenía experiencia porque era los amigos del presidente. Yo también estoy de acuerdo. Necesitamos gente capaz y preparada para cada tema. No podemos, sobre todo, que sean fundamentalmente que hayan estudiado las ciencias exactas en el como CFE. No podemos estar al amparo de cómo baila o quiere que baile el son cualquier presidente o un presidente. Necesitamos, en ese sentido, necesitamos gente capaz y no se pone la gente capaz adecuada. Pero pues yo no sé, yo creo que eso es vital y no solamente está sucediendo en este sexenio. Yo, a través de la historia, he visto lo mismo de amigos del amigo, a excepción, en el caso de CFE, a excepción de un ingeniero que fue amigo mío, el ingeniero Escofet, algunos de los ingenieros que fueron director de CFE. Alfredo Elías Ayú fue un buen director. Alfredo Elías Ayú es ingeniero civil también, amigo mío también, los tíos, ingenieros, gente que le sabían al tema, ya desde el momento que estudiaban matemáticas, como decía mi maestro, hay que estudiar matemáticas para entender la vida, y filosofía mucho más, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es boleto, pero todo esto se pudo haber evitado definitivamente. Hay capacidad para evitarlo, pero no están a veces al frente las gentes. Ahora, si un político pues ponga al frente gente de experiencia en los temas, pues la gente que no tiene Guadiana, decía mi abuela, toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Claro, a mí que me hagan investigación, si tú quieres, Mario. Yo quisiera comentar nada más una cosa. Quiero primero felicitar al senador Guadiana por su valor de decir las cosas como son. Efectivamente, y de verdad lo digo, Armando, de todo corazón te felicito porque así es como debe ser. Hay que decir, no están funcionando los que están, hay que cambiarlos.
Y también es verdad, hubo en el pasado muchas cosas y se ha señalado, pero lo que llega a este gobierno es precisamente a cambiar eso que se hizo mal. Y resulta que se sigue haciendo igual. Entonces lo que hay que es, con vale valor que tú lo dices, reconocerlo y cambiarlo. Y dejar de hablar del pasado, porque al final efectivamente en el pasado, Claro, no, sí. por eso la gente votó porque hubiera un cambio. Lamentablemente este famoso cambio que nos ofrecieron, pues no se está viendo en la realidad. Y ahí es donde yo reconozco el valor que tú tienes para decir, esto no se está haciendo bien, hay que corregirlo. Y de paso, me quiero sumar a la propuesta de Xochitl. Yo sí creo que es tiempo ya de que Bartlett deje la CFE y pongamos a alguien que sepa, porque evidentemente él no tiene idea de lo que va a la CFE, y a partir de ahí, como él hace los nombramientos para abajo, como aquí mismo se ha mencionado en la propia SENACE, pues tenemos este problema, pues los 10 millones de usuarios o los 30 millones de mexicanos, como lo querramos decir. Muy bien, Julen. Gracias. Senador Guadiana, Gabriel Santomila me pide que le haga la siguiente pregunta, es muy concreta, dice, preguntarle al senador Guadiana si apoya la investigación independiente que acaban de proponer la senadora Gálvez, el senador Cepeda, el senador Zamora y el senador Rementería. Claro, o sea, todo lo que sea a favor y que beneficie la operatividad del sistema eléctrico nacional, pues hay que hacerlo. Ahorita todos vemos, y si yo cometo un error también, como dijo Mario Zamora, que me investiguen y que se haga. Yo apoyo en ese sentido una investigación, pero volvemos a lo mismo, vamos a llegar a lo que les comenté, que fue, no entraron a tiempo las plantas que están, o de plantas conexas, cuando baja la generación de las renovables, como son la fotovoltaica y la eólica. Entonces esa fue la realidad, pero bueno, que hagan la investigación correspondiente. Claro, estamos a favor de la verdad permanentemente, es la realidad. Muchas gracias, senador. Senadora, nos quedaría nada más una pregunta que incluye 4 y ya son temas pues electorales y demás. ¿Quieren que avancemos o nos quedamos nosotros, como usted me diga? Pues ya, sí, digo, creo que esto ya es algo más enfocado a, o no sé, que digan los periodistas si quieren preguntarle a alguien de esos temas de los que están aquí. Que ellos... No, es que tengo una pregunta lista que me pidieron hacerla yo, pero son otros temas, no importa. Que la haga, Xochitl, yo no creo que hay como... A ver, bueno, hazla. Dice que Gerardo, pregunten todo lo que quieran, hombre, para eso estamos. Gerardo Segura, así mismo es, mi querido Armando. Gerardo Segura pregunta, Claro. ¿es necesaria la renuncia de Bartlett, además de que se le finquen responder? Bueno, eso ya se respondió. 2, ¿creen que hay motivos electorales en la distribución de la vacuna? Que la conteste Armando Guadiana. Pues mira, yo la verdad, ¿quiere que conteste? Oye, ya se hizo una cosa de que la vacuna, que la Moderna, que la Pfizer, que la otra. Yo realmente, en lugar de vacuna, yo distribuiría el dióxido de cloro, pero en las dosis adecuadas para matar el virus, y sale más barato y nos quitamos de cuento. Yo, al menos, me cuido con el factor de transferencia que desarrollaron en el Instituto Politécnico Nacional, el doctor Estrada y el doctor Velasco. Al doctor Velasco tengo el gusto de conocerlo, una gente ya médico grande, y él me dijo, el que mata el virus realmente es el dióxido de cloro. Y ya estoy tomando, a veces se me pasa, pero yo tomo dióxido de cloro y me sale más barato que andar esperando la vacuna y que la no vacuna. Yo realmente necesitamos soluciones rápidas porque es mucha la gente, y de esa manera el doctor Velasco me lo dijo, tengo una propuesta para el presidente, pero López-Gatell no me hace caso, para que con el factor de transferencia barato y el dióxido de cloro podíamos curar a toda la gente, sobre todo la que menos tiene en toda la República. Senador Rementería. Yo sí quisiera comentar sobre el tema de las vacunas porque me parece que es algo serio y algo que va otra vez con una alta carga ideológica del partido que gobierna. Me parece que habría que garantizarle a todos los mexicanos el posible acceso a la vacuna o la solución que pueda resolver el problema de salud, que es una verdadera emergencia en nuestro país. Hay que recordar que estamos a 3 veces lo que sería la tasa de letalidad por esta enfermedad en cualquier país del mundo. Es el lugar en donde más personal médico se muere en el mundo y esto no es un asunto menor.
Tenemos ya, se cuentan por cientos de miles ya los muertos, más de 100,000, hace rato ya. Y me parece que lo que ha hecho mal este gobierno es simplemente meter una carga ideológica de ese tamaño. Creo que su orientación socialista, podría decir que hasta comunista, es la que viene a dejar precisamente marcado el tema de la vacuna. Porque no hay vacunas en el país actualmente ni para temas como, por ejemplo, la tuberculosis. Hace años ya que habíamos dejado de padecer esta enfermedad en México, realmente los casos eran de una incidencia mínima. Hoy tenemos en nuestro país, pero muchísimos casos, precisamente porque no ha habido vacunas en todo el año para la tuberculosis. Si no lo tienen para cosas como esta, ¿cómo esperamos que lo puedan tener para cosas mucho más complicadas como es el COVID? Y luego, este manejo que para mí, con todo respeto, para quien no coincida conmigo, pero lo digo, me parece que es absolutamente electorero. El poder simplemente ir y decir que primero se van a vacunar a los que realmente, pues ellos dicen, a los que no pueden, a los que les hace falta. Me parece que habría que abrir la posibilidad para que todo el que pueda acceder por una vía o por otra la tenga. Insisto, es un manejo sesgado con una carga ideológica socialista y yo diría que hasta comunista, como se está haciendo ahora, tratando de dejar de lado precisamente la posibilidad de lo que debía ser la preocupación del gobierno, el resolver el problema de salud que es no grave, gravísimo ya en nuestro país. Con esto, nada más nos falta una y me piden una reacción de todos los que puedan participar. Dice, ¿qué opinan de la arremetida desde Palacio Nacional en contra de la alianza opositora de manera ilegal, evadiendo las leyes electorales? ¿Piensan llevar a cabo alguna acción legal de conformidad por esta situación? Si fuera, etcétera. Si pueden dar una reacción al respecto. Y con eso terminaríamos. Bueno, pues yo pienso que va bien la alianza opositora, dado que en Palacio Nacional están preocupados. El presidente nunca ha respetado la ley, mandó al diablo a las instituciones, esta y las otras, y yo creo que el Tribunal Federal Electoral debería realmente de ponerle un hasta aquí al presidente, porque él no se debe de meter en temas electorales. Él es presidente de todos los mexicanos, no solo de Morena. Entonces creo que ahí tiene que ya haber medidas que defiendan la democracia en nuestro país, y celebro que en Palacio estén enojados, porque quiere decir que la alianza opositora sí les preocupa. Y espero que en Sinaloa tengamos una alianza opositora con un senador brillante e inteligente que está aquí. Mi querido Mario. Ojalá seas el candidato a Sinaloa. Pero bueno, adelante. ¿Alguien más? Senador Cepeda, si nos hace el favor. Sí, bueno, a mí me parece que el presidente está extralimitándose en sus funciones. Es de verdad preocupante cómo diario utiliza los recursos públicos traducidos en estos medios de comunicación, en los tiempos oficiales, se propíe todo esto, para estar atacando de manera reiterada a quien él considera que son sus enemigos, y sus enemigos son todos aquellos que lo critican legítimamente porque él es el presidente, porque él es el ejecutivo, y desde el mismo momento que es el ejecutivo, pues está expuesto a críticas, a señalamientos, a este tipo también de organizarse pues para disputar el poder, pero él no lo ve así. Es preocupante también el ataque reiterado contra el INE y preocupante aún más cómo tiene controlado hoy al Tribunal Electoral, cómo el Tribunal Electoral le modifica los criterios al INE cuando todos sabemos que en efecto el presidente se está extralimitando y está incidiendo de manera directa ya en la elección, porque este proceso electoral ya empezó. Y con relación a la alianza, miren, pues es el derecho legítimo de los partidos a asociarse, a reunirse, a coaligarse para obtener el poder. Así lo hizo el presidente
con partidos que ideológicamente no tienen nada que ver, Morena con el PES, hoy con el Verde. Es decir, lo que él critica de los otros, pues él lo justifica en su pues cálculo para mantener su mayoría en la Cámara. Entonces creo que el presidente sí se está extralimitando y se le tendría que sancionar como a cualquier ciudadano, más aún que él es servidor público, el más alto servidor público porque es el primer mandatario. Senador Zamora, si nos hace el favor. Yo haría un comentario muy rápido. Creo que es muy importante una lucha que es de todos los mexicanos o de muchos mexicanos, independientemente de si militamos en un partido o no, y es el de cada vez ir avanzando más en un país democrático. Y el propio presidente en su pasado esbozaba parte de esa lucha. Yo creo que sería muy lamentable que demos retrocesos desde la presidencia en quitarle a una elección tan importante como la del año que entra algo que es un requisito sine qua non en la democracia, que es la equidad. Él es el presidente de todos los mexicanos y mal haría en tomar partido desde la presidencia en una elección, ya que esta dejara de ser equitativa. Entonces, ojalá que las autoridades tomen nota de ello y ojalá que los mexicanos alcemos la voz para señalar que no queremos regresar al pasado donde el presidente pudiera jugar una parte importante en la elección que solo le corresponde a los ciudadanos decidir y que hemos puesto reglas para hacerla no solo transparente, sino lo más equitativa posible. Entonces, sí señalarlo y dejarlo claro que no debemos permitir, independientemente del partido en el que militemos o si no militamos en ningún partido, que tenemos retrocesos en la vida democrática que hemos ido construyendo millones de mexicanos. Muchas gracias, senador Zamora. Senador Rementería, se nos hace el favor. Gracias, Sergio. Se dice por ahí, nada al margen de la ley y nadie encima de la ley, por encima de la ley. Lo dice el presidente y aquí justamente está haciendo eso, está violentando la ley. La ley está clara. Me parece a mí, él además fue un pues, rudo defensor de la equidad desde los procesos electorales, desde hace muchos años, para que el gobierno no interviniera en estos procesos. Y ahora resulta que cuando es presidente de la República, no un día, todos los días se mete en el proceso electoral, contraviniendo las disposiciones legales. Me parece que hay que exigirle al presidente presentar las quejas que ya se vienen presentando por parte de los partidos, reiterarlas, para que pueda estar en condiciones de obligársele a cumplir con la ley. No puede ser que el presidente simplemente descalifique y no pasa nada. Él es presidente de todos los mexicanos, lo tiene que entender, le guste o no le guste. Y simplemente el descalificarlas, bueno, habla de dos cosas, efectivamente de que está infringiendo la ley y también de que le preocupa mucho que la alianza va y que va por México.